Tengan muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente estamos transmitiendo palabra de Dios este día del Señor, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo y continuamos en el capítulo 30. En este capítulo 30 estamos estudiando acerca del altar del incienso, el impuesto, la fuente, el aceite y luego el incienso específicamente. Ya hemos visto 2 lecciones y ahora vamos a presentar, hoy es la lección número 109 y vamos a continuar con lo que se describe acerca de la fuente. Y esto se describe en los versículos 17 al 21 de este capítulo 30. De manera pues que vamos a tratar de edificarnos en este interesante estudio, del cual, como siempre lo he dicho, sacamos muy buenas lecciones. Bueno, en cuanto a la fuente, similar a las instrucciones para la construcción del altar del incienso, las instrucciones para hacer la fuente parece estar fuera de lugar. La fuente se erguía en el atrio del tabernáculo. El otro componente del atrio, el altar del holocausto, como también el cerco alrededor del atrio, fue descrito pues en el capítulo 27. Una posible explicación para ello es que las instrucciones que tenían que ver tanto con el altar del incienso como con la fuente fueron demoradas para hasta después de la sección relacionada con las vestiduras y la consagración de los sacerdotes, que eso todavía no lo hemos estudiado. El altar del incienso y la fuente estaban estrechamente relacionadas con las labores sacerdotales. Es decir, que la labor de los sacerdotes se resalta en la descripción tanto del altar como de la fuente. Mire lo que dice Éxodo 30, versículos 7 y 8. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando se alisten las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Luego trasladémonos a leer los versículos 19 al 21. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bueno, esto yo lo ilustro así. Uno conforme va avanzando en años y va aprendiendo muchas buenas normas. Por ejemplo, yo durante el día puedo decir, me lavo las manos quizás 10 o más veces. Pero, ¿qué sucede cuando es la hora de tomar los alimentos? Yo puedo haberme lavado 15, 20 minutos antes mis manos, pero no me siento tranquilo ir a la mesa si no me vuelvo a lavar.
porque lo que voy a ingerir lo voy a llevar a mi boca. Y si yo no tengo mis manos limpias, puedo contagiarme y agarrar una seria enfermedad. Mire, aquí fíjese bien lo que se está poniendo en cuanto a cómo Aarón y sus hijos deberían de presentarse. Esta fuente era para que se lavaran antes de entrar al lugar santo, y no digamos cuando Aarón, como el sumo sacerdote, tendría que entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero fíjese que no solo se tenía que lavar las manos, tenían que lavarse los pies también. Qué cosa más estricta era para ellos. Entonces, la fuente había de confeccionarse en bronce, al igual que el altar del holocausto había de recubrirse con bronce. Se habla de situar entre el altar del holocausto y la entrada al tabernáculo. No se dan sus dimensiones, no hay esta información. Evidentemente que tenía que tener un tamaño lo suficientemente proporcional para lavarse las manos y para lavarse los pies, para agarrar el agua suficiente, más que eran varios los que tenían que hacer este rito. Bueno, veamos su uso e importancia. La fuente había de llenarse con agua y usarse para los lavamientos rituales. Mire lo que dice Éxodo 29:4. Y llevará a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavará con agua. Toda vez que un sacerdote entrara en el tabernáculo o hacía un sacrificio sobre el altar del holocausto, había de lavar sus manos y pies. Mire lo que nos presentan los versículos 20 y 21 de Éxodo 30. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida de Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Otra vez vuelvo a la ilustración. ¿Qué pasa cuando usted o yo vamos a ingerir alimentos y no nos lavamos las manos? ¿Nos van a matar? No. El peligro que acarreamos es agarrar una infección seria. Y se pueden agarrar infecciones serias, pero aquí no. El que no cumplía con esos requisitos, lo que le tocaba era morir. Parece algo extremo, pero así era. Era la orden de Dios. Entonces, era solamente cuando se había lavado de esta manera que era seguro para él entrar al lugar santo. Antes no. Si no se lavaba, no podía entrar al lugar santo. Sin el acto purificador del lavamiento, podía ser herido de muerte por Dios. Es lo que hemos leído en estos versículos 20 y 21. La pena de muerte podría parecer extrema, como he dicho, pues. Sin embargo, resaltaba la santidad de Dios y también resaltaba la santidad del tabernáculo que constituía en efecto la casa de Dios. Ya nosotros sabemos que Dios no habita en construcciones en nuestros tiempos. Sabemos bien que la iglesia somos nosotros y que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero en este tiempo había que respetarse las decisiones de Dios. Es decir, también pues subrayaba la necesidad de una obediencia total.
Había que obedecer totalmente a Dios. La importancia del acto del lavamiento se resalta por el hecho de que el mandamiento había de ser, dice, estatuto perpetuo. Claro, hay que entender esta declaración de estatuto perpetuo en relación a estas leyes específicas para la nación judía. Y aquí en este caso era un estatuto perpetuo ¿para quién? Para los sacerdotes. Ellos tenían que cumplir esta ordenanza. El lavamiento en la fuente puede compararse con el bautismo en la era cristiana. ¿Qué es lo que vemos? El lavamiento es el precursor, por decirlo así, del bautismo cristiano. Dice el libro, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, lo que vemos es que ahora, como entonces, los que han de entrar al lugar santo de Dios, primero tienen que ser lavados. Aquellos tenían que lavarse manos y pies. Nosotros tenemos que ser sumergidos en agua. ¿Ve? Por eso dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al apóstol Pablo se le dijo en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, o sea, lávate pues, y lava tus pecados. Miren qué claro, lava tus pecados invocando su nombre. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces ustedes pueden ver que estas situaciones antiguo testamentarias se relacionan con lo que es nuestra vida en Cristo Jesús, con ese lavamiento en Cristo Jesús. En agua, no que el agua tenga el poder, sino que es una manera como Dios así lo ha especificado, porque quien tiene el poder es Cristo, o sea, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entremos a hablar acerca del aceite de la unción. Bueno, esto lo tenemos en los versículos 22 hasta el 33, el aceite de la unción. Se dan instrucciones tanto para la confección del aceite y la unción, como para su uso en la unción del tabernáculo y de los sacerdotes. Mire, yo siempre me he preguntado, no lo sé, quisiera saberlo, aún a mi edad avanzada, pero ese proceso de la extracción de los diferentes aceites, hay aceite de oliva, hay aceite de canola, hay aceite de coco, hay aceite de aguacate, una diversidad de aceites y a mí me da curiosidad cómo es que extraen todos estos aceites. Aquí se está hablando del aceite de la unción, que tenía que hacerse con sumo cuidado. Miren lo que dice en Éxodo, vámonos a adelantar a Éxodo 40, 9 hasta el 16. Dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él,
y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Póngale cuidado a todo lo que estamos leyendo. Y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Entonces ustedes pueden ver que repite las instrucciones para el uso del aceite de la unción y asevera que Moisés las obedeció. Mire lo que nos dice también Levítico 8, 10 al 12. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Yo quiero darle énfasis a esta situación. Todo esto eran leyes específicas para el sacerdocio levítico, para el sacerdocio del cual Aarón era el sumo sacerdote que lo oficiaba juntamente con sus hijos y que tenían que ser de la tribu de Leví. Entonces, pero esto no quiere decir, hermanos, nunca vayamos a interpretar que estas ordenanzas que se dieron específicamente para la nación judía son trasladadas a nosotros. Por eso es que hoy en día hay religiones que hacen estos rituales y vestimentas y todo esto, pero está fuera de contexto. No están tomando en cuenta, primero, que era una ley dada para el pueblo judío. Segundo, que fue una ley que fue abolida en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces nosotros no tenemos que estar regidos así, pero estamos estudiando esto porque es importante ver cómo desde aquellos tiempos el Señor era tan estricto, era tan exigente con el cumplimiento de estas ordenanzas. Como las demás instrucciones del presente capítulo 30, estas están estrechamente relacionadas con la labor de los sacerdotes. Este aceite había de usarse en su consagración para hacerlos cosas santísimas. Por eso dice el verso 29 del capítulo 30, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. El significado básico de santísimas es decir, pues, separado o apartado. Eso es lo que significa santísimas. Separado o apartado. Los sacerdotes eran cosas santísimas, o sea, eran separados o apartados por el hecho de que estaban especialmente apartados por Dios para servir en el tabernáculo. Era su función, era su oficio que tenían que desarrollar. Este constituía su propósito exclusivo
para la perpetuidad. Dice en los versos 31 al 33, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Miren, fíjense lo que dice, ni haréis otro semejante, o sea, ni siquiera parecido, conforme a su composición. O sea, tenían que respetar la fórmula que Dios les había dado. ¿Por qué? Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, ungüento parecido, pues, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Y es que para la nación judía, ser cortado de la nación era terrible, porque era despreciado, era visto de lo peor, no era tomado en cuenta en nada. Mire, yo se lo ilustro así de esta manera. Nosotros aquí estamos en esta vecindad. ¿Qué sucediera que estuviéramos regidos por leyes religiosas y que hubiéramos transgredido estas leyes religiosas y que toda la vecindad fueran pertenecientes a una sola religiosidad, y al haber transgredido estas leyes, pues toda la vecindad, desde la primera hasta la última casa, nos vieran de lo peor, ni siquiera nos dieran un saludo, nos tuvieran totalmente marginados en todo. Esa era la situación para uno que era cortado de entre su pueblo. Así era visto, no era tomado en cuenta para nada. Entonces, la manufactura del aceite requería de especias finas. Dice que había que usar mirra, canela aromática, cálamo aromático, casia, aceite de oliva. ¿Ve? Ahí lo dice en los versos 23 y 24, y hasta da las cantidades que se habían de usar. Todas juntas, las cantidades especificadas sumaban alrededor, fíjense bien, todas juntas sumaban alrededor de 17 libras de canela y especias y 1 galón de aceite de oliva. Usted sabe lo que es comprar, nosotros compramos aceite de oliva que tiene 1,5 litros, es una botella más o menos de este tamaño, es bastante, pero aquí está hablando de 1 galón, es 2 veces esa cantidad de 1,5 litros, o sea, era una cantidad considerable, 1 galón de aceite de oliva, un total que era una receta, pues, hermanos, costosa e incluso podemos decir extravagante, pero así lo pedía Dios, y había que respetarse lo que Dios decía. Las especias que se usaron son raras, son costosas y aromáticas, mayormente provenientes de tierras tan lejos, a lo mejor de la India, mediante el comercio, porque Arabia no era solamente productor de especias, sino también un gran mercado de especies en aquel tiempo. Entonces, el cuidado con el que se dieron las instrucciones posibilitaba la manufactura de más aceite después de que se agotaba el primer lote. ¿Cómo había que hacer cuando se agotaba el primer lote? Había que hacerlo de igual manera, había que mantenerse la fórmula, no se podía cambiar, que se terminó, y como dice nuestro dicho popular, dice a salir del maíz picado. No, había que seguir
las reglas de Dios. Las instrucciones dadas tenían pues como propósito que se les consideraran como la receta para continuar produciendo el aceite, como se indica por el hecho de que a los demás se les advirtió no usar la misma receta para hacer aceite con propósitos personales. A mí me gustó los manufacturadores o los fabricantes pues del aceite, les gustó el aceite y qué bueno me quedó. Entonces podían ellos tomar la libertad de hacer algo, un galón extra, por decirlo así, para su uso personal. No, tenían que respetar que era, por decirlo así, el aceite de Dios. Tenían que mantener esa santidad que el Señor les pedía. El pasaje dice que este aceite, después de confeccionarse, había de usarse únicamente con el propósito específico, pues, de ungir, óigase bien, el tabernáculo y a los sacerdotes que servían allí. Por eso miren lo que dicen los versos 26 al 30 de Éxodo 30. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás, serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Si alguien lo usaba con otro propósito, dice el verso 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. O si alguien hacía otro igual para uso personal, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros, dice los versos 32 y 33. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere en él sobre extraño, ¿qué pasaba? Sería cortado de entre su pueblo. Esta es la situación real, pues, que se presenta acá. ¿Por qué castigaría el Señor a alguien tan severamente por darle un mal uso al aceite de la unción? Bueno, la muerte es la pena que se espera por no seguir completamente las instrucciones de Dios. Podríamos sentirnos tentados a preguntar, ¿por qué son este aceite de la unción y el incienso tan importantes? No es una pregunta bíblica que podamos hacer. El hecho es que el aceite y el incienso merecían tal respeto de parte de Israel. Merecían ese respeto, el aceite y el incienso de parte de Israel. No se podía ensuciarlos, pues, no se podía transgredir lo que Dios ya había determinado. El aceite de la unción y el incienso merecían tal respeto porque Dios lo dijo que así sucediera. Esa es la realidad. Entonces, fíjense bien, cuando yo estoy hablando así de esa manera, nosotros tenemos que entender pues que tales leyes y tales ordenanzas se trasladan, y vamos a llegar al momento que vamos a ver estas aplicaciones en nuestro estudio hacia la vida cristiana. Vamos a ver esa situación. Por último, vamos a hablar específicamente acerca del incienso.
en los versos 34 hasta el 38. Las instrucciones para la construcción del tabernáculo y su mobiliario, como también las instrucciones para las vestiduras, consagración y labor de los sacerdotes, concluyen con instrucciones para hacer el incienso que se quemaría sobre el altar del incienso. Las instrucciones son similares a las dadas con respecto al aceite de la unción. Mire, número 1, será una receta detallada. Mire lo que dice los versículos 34 al 36. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Imagínense, medidas exactas. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Esa es la restricciones número 1, las indicaciones. La número 2, las especies que se requirieron eran raras y costosas. No es posible identificar con exactitud las especies específicas a usarse en la manufactura del incienso. Número 3, el aceite había de considerarse santo. ¿Ve? Ya lo hemos visto. Y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Versículo 25. Número 4. Nadie había de hacer incienso como este para uso personal. Verso 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Número 5. Si alguien quebrantaba esta regla, había de ser cortado dentro de su pueblo. Y ahí lo dice en el versículo 48, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, imagínense, para olerlo, será cortado de entre su pueblo, o sea, o muerto, pues. El texto dice que las especies habían de molerse en polvo fino y colocado delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde Dios se encontraría con el pueblo. Lo dice el verso 36, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente. La necesidad de moler o pulverizar las especies probablemente sugiere que la mezcla era conservada en su forma burda, en su forma resinosa, en su forma granulada, hasta que estuviera lista para usarse. El colocar esta mezcla pulverizada delante del testimonio en el tabernáculo de reunión sencillamente se refiere a que era ofrecida sobre el altar del incienso. Por su proximidad al velo y naturaleza de su uso, el altar del incienso estaba estrechamente relacionado con el lugar santísimo y con su contenido. Esto es lo que nosotros podemos ver claramente. Bueno, vamos a seguir estudiando más en la hora del sermón, más sobre estas situaciones específicas que aquí vemos. A mí, siempre que he estado estudiando todos estos detalles acerca del tabernáculo, lo que me impresiona y me impresionará siempre es
la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es algo rigurosa, es tremenda. Y esa disciplina no ha terminado. Esa disciplina, ese rigor de Dios, hermanos y hermanas, continúa con nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios hoy en día. Y a nosotros nos corresponde hacer honor a todas esas reglas, no en el sentido de cumplimiento de la ley mosaica, sino en el sentido de las leyes en Cristo Jesús, amén, que son estrictas. Eso es lo que nos manda nuestro Señor. Como siempre, les invito a continuar dentro de unos 40 minutos para escuchar más mensajes de este capítulo 30 acerca de este tabernáculo. Mientras tanto, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te damos gracias porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Tú nos permites que ella nos instruya, nos edifique y nos la apliquemos a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por contar con ella permanentemente. Lo hacemos también orando, Padre eterno, por nuestra hermana Cori de Houston, que está muy enferma, que ha tenido un derrame cerebral. Ayúdala, Señor, a que ella pueda realmente encontrar sanidad con tu divino poder. Gracias, Padre, lo hacemos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.